de, de Jesús, cuando yo, antes de llegar a la viña. Eh, en los que no saben, yo soy ingeniero civil, pero cuando estaba en la universidad empecé a trabajar en una empresa de cómputo. Ay, espérenme. Y, y bueno, pues me tocó iniciar como mensajero y fuimos haciendo varias cosas ahí en el paso del tiempo, ¿no? Ya terminé la carrera y fui creciendo, ¿no? En algunas cosas, me metí a algunos cursos, ¿no? Y, y pues me eché varias áreas de la empresa, ¿no? Era una empresa pequeña, pero pues fuimos creciendo. De repente éramos veintitantas personas y yo me hago cargo del área de ventas. Y esa parte de las ventas pues me gustó y pues era como que algo que se me daba, ¿no? Y me gustaba, ¿no? Yo decía que pues tenía vendiendo desde los 8 años, ¿no? Pero eh, se generó un proceso ahí, luego me hicieron el director de la empresa, yo ya era socio de la empresa. Y cuando yo agarré la dirección de la empresa, ¿sí? Eh, había cosas, se supone que mi socio, mi amigo, ¿sí? Éramos casi como hermanos, ¿no? Eh, empezó a haber dificultades, ¿no? Empezó a haber dificultades. Y yo decía que, bueno, pues cuando los negocios empiezan, y hay una sociedad, cuando no hay nada que repartir, no hay conflicto. El conflicto empieza cuando empieza a haber algo que repartir, ¿no? Y se generan envidias y se generan una serie de cosas. Este, y yo creo que yo me he cuestionado mucho qué sucedió. Salimos mal, esta persona y yo, él me acusó de, de que yo le había robado, yo lo demandé y yo en mi demanda era una demanda muy tonta porque le decía, pues dime qué te robé, no me andes difamando, simplemente di qué te robé, ¿no? Y si tú me demuestras que yo le robé algo a la empresa, que también era mía, pues yo lo pago, ¿no? Nunca me pudo demostrar absolutamente nada, pero teníamos un proyecto en ese entonces, que era lo que quiero platicarles. Quería ponerles nomás el contexto, pero que era una inauguración de un proyecto nuevo. Y ese proyecto incluía un edificio, incluía un giro nuevo a la empresa, una visión completamente diferente a lo que estábamos pasando. Te estoy hablando de esto que hace 15 años, yo duré 19 años en la empresa y el proyecto se empezó a trabajar allá en el año, en el 99, en el 2000, con toda la parte de la avenida esta del año 2000, empezaron a venirse ideas, ¿no? Y bueno, inauguramos el edificio, si mal no recuerdo, el 12 de enero, 14 de enero, algo así. Eh, yo me peleo con mi socio, con mi amigo, el día 3 de diciembre más o menos, ¿sí? Pero teníamos la inauguración, y empezó la pelea, él muy inteligente, a lo mejor yo menos inteligente, pero todo el mundo me cuestionaba que si por qué yo me quedaba, ¿no? ¿Por qué seguía ahí si ya estábamos mal, ¿no? Porque yo tenía un compromiso y era mi proyecto al final de cuentas, ¿no? Y era tan mi proyecto que pues yo lo defendía, ¿no? Y yo creo que fue uno de los problemas principales cuando perdimos la visión del proyecto. Yo tenía mi visión y él tenía su visión del proyecto. Y bueno, eh, de ahí lo que sucede es que nos peleamos, pero mi objetivo era inaugurar el edificio, inauguramos el proyecto y yo me retiro y luego ya empezó toda la parte del proceso legal y de toda esa parte. Pero yo una de las cosas que quise hacer en ese entonces, ¿sí? Era terminar algo que me había costado, terminar algo bien o de la mejor manera, porque a mí me había costado demasiado esfuerzo, 19 años de mi vida, ¿sí? Ahí, 19 años de mi vida que en ese entonces, hoy me arrepiento porque esa empresa y el negocio era mi vida. Si a mí me hablaban a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si yo tenía que trabajar 48 horas seguidas,
yo lo hacía y ni siquiera renegaba, o sea, era como mi obligación, yo lo sentía como parte de mi vida eso, ¿no? Y eso me ocasionó muchos otros problemas, ¿no? En mi familia, pasaron muchas otras cosas a consecuencia de esas malas decisiones que yo había tomado cuando yo defendía ese proyecto. Pero una de las cosas que yo hoy por hoy sigo pensando que hice bien es terminar bien ahí. Porque a mí me podrán criticar de muchas cosas, de hecho, de la persona esta, ¿no? En su caso puedo decir que nunca pudo, que nunca pudo ni legalmente ni ilegalmente demostrar absolutamente nada, ¿no? Pero nunca pudo demostrar nada, pero nunca podía decir que yo dejé tirado algo, que yo no hice nada. Y parte de esto, de cuando yo terminé la inauguración y cuando hicimos todo, yo dije, yo ya terminé aquí, ya mi ciclo se terminó, ya nos habíamos peleado muy fuerte, ya habíamos hecho muchas cosas, pero yo había puesto una barrera porque el objetivo para mí era terminar eso. Pues terminó y ya siguió, ahora sí ya siguieron los pleitos, ¿no? Y la relación no terminó bien, ¿no? La relación no terminó bien, el negocio tampoco terminó bien, ellos siguieron, yo inicio mi negocio, pero una de las cosas que yo aprendí en ese tiempo es que uno tiene que cerrar los ciclos sin, sin importar a veces lo que los demás piensen, porque a veces nos dejamos influenciar por los demás. Y, y todo el mundo me decía, excepto esta persona con la que les digo que está lastimado el de la espalda, era el único que me decía, bueno, Hugo, si te ha costado tanto, qué mala onda que se porten contigo así, pero termínalo, tienes razón, es tu proyecto, ha sido tu vida, termina las cosas para que no te quedes con que les quedaste debiendo algo, ¿no? Termina las cosas de tal manera que sea como si fuera tu trabajo final de la escuela o si fuera tu proyecto final. Y cuando a veces me costaba trabajo, porque dentro de todo el pleito que traíamos, poner una cara bonita o una cara tranquila, pues no era muy fácil, ¿no? La presión que traíamos era muy grande porque teníamos que terminar, venía gente de Estados Unidos, venía gente de México, o sea, el proyecto era, era muy grande y de alguna manera hoy decía, bueno, terminé eso de la mejor manera para el proyecto. Y creo que para mí también, yo creo que cerré ese ciclo de una buena manera. Luego vino otro ciclo, ¿sí? Que tuve que cerrar cuando yo me divorcié. Y también, si bien es cierto, fue un tema muy complicado, ¿sí? Yo traté de cerrarlo de la mejor manera, porque ahí también tenía que ver con otras personas. Ah, y las otras personas ah, a las que me refiero eran mis hijos. Eh, yo decía, bueno, cometí errores, sí, hablando de mi parte, ¿no? Lo que yo menos quiero es que ellos pasen más cosas de las que el final de esto eh, va a traer. Y tuve que tomar una serie de decisiones pensando más en ellos, en su futuro, que en mi futuro y en mi presente. Y si bien es cierto, también mucha gente me criticó y todavía yo creo que hay mucha gente que me sigue criticando por esas decisiones que tomé. Yo creo que tomé las mejores decisiones porque las pensé, porque pensé en el futuro y no pensé ni en el presente ni en el pasado. Y muchos de los miedos que yo veo que nos da a nosotros es porque pensamos en el pasado, pensamos en lo que estamos dejando y nos duele y nos da coraje y eso nos impide poder cerrar, ¿no?
y cuando yo decía del inicio y del fin, cuando le puse título a la plática, decía, eh, hay ciclos que como hombres no queremos cerrar, ¿sí? Porque nos duele, porque no sabemos, porque, ¿sí? Y hay veces nos impide ver el futuro, ¿sí? Y nos quedamos más pensados, más pensando en el presente y en el pasado. Y esto que me terminó, estos dos ciclos que tuve, yo creo que han sido los dos ciclos más dolorosos de mi vida. Eh, Le doy vueltas a veces y digo yo, bueno, ¿qué podría haber cambiado? Y hay veces pienso en las cosas que pude haber cambiado, pero en las dos pienso que las decisiones que tomé fueron las correctas. Cerrar el ciclo de la mejor manera, no pensando en lo que, no, en lo que había hecho mal, sino pensando en lo que podía hacer bien de ahí en adelante. Y, y eso me ha llevado a veces a darle muchas vueltas a cerrar cosas. Eh, Después de esto yo llego a Viña y me tocó enfrentar algunas cosas. Y una vez, esta partecita la voy a dejar aquí, nomás voy a ver si está el pastor Marcos conectado. No, bueno, ok. Bueno, cuando esté el pastor Marcos les voy a platicar algo, pero les voy a decir algo. Cuando yo llegué a Viña, ¿sí? Pues llegué, imagínense, ver salido de una empresa con problemas, una empresa que duré 19 años trabajando en ella, eh, divorciado, ¿sí? Pues llegas con muchos temas, ¿no? Pendientes, ¿no? Y, y a mí la iglesia llegó y me abrazó. Yo puedo decir que Pastor Marcos me tomó como, me adoptó como su hijo. Y pasó un tema, ahí un tema que pasó, que cuando él esté, un día lo platicaremos. Pero él me dijo algo, tú sabes que enfrentar eso te va a ocasionar muchos problemas. Y le dije, sí. ¿Y aún así lo quieres hacer? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es lo correcto y nomás se rió de mí, ¿no? Adelante, me dijo, yo te voy a ayudar. Y, y eso aparte de tomar esa decisión, esa buena decisión, sí, bien pensadas, a lo mejor con ciertas circunstancias o ciertas cosas que tenía yo que resolver, pero el tomar la decisión y decir, voy a cerrar esto de la mejor manera, y yo sé que van a haber cosas que tengo que resolver en el futuro, pero esto hay que cerrarlo. Han sido las mejores decisiones que yo he tomado en eso. A lo mejor hay cosas que no he tomado buenas decisiones en otras cosas, pero en eso, en esos problemas que tuve, esos dos grandes problemas que tuve, yo no conocía del Señor y eso me llevó a conocer, de llegar a la viña, conocer de Dios. Y pasó un año más o menos y yo dije, fíjate, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que Dios tuvo que hacer para que yo llegara a Dios. Yo sé que Dios me había cuidado y me había protegido mucho tiempo, pero yo no sabía, o yo no entendía, yo no había entendido, a mí a la viña me habían invitado muchas veces, pero cuando yo llego después de esto, yo digo, a veces, Dios, ¿cómo me preparó para llevarme y yo quedarme ahí? Quedarme porque hoy por hoy yo les puedo decir, a mí el llegar a la viña es como mi casa, es como mi familia, ¿sí? Y mi relación con Dios tiene que ver porque yo a veces sí me recuerdo cuando llegué y como que digo, moverme de ahí, yo no quiero. O sea, yo no quiero volver a mi pasado, que mi pasado está lleno de muchas cosas, pues podría decir yo, no malas, pero sí son malas, ¿no? Donde cometíamos pecados, donde había cosas que no estaban correctas. Y cuando yo llego al Señor y que el Señor empieza a trabajar conmigo, que trabajó muy rápido, ¿eh? En muchas cosas, hoy digo, híjole, me da miedo regresarme al pasado. Y por eso
el orar, por eso estar, yo he sido a veces insistente, el tener una relación con Dios buena, nos evita regresarnos al pasado. A mí me da miedo enfriarme, por ejemplo, a veces que nos da flojera leer. Yo sé sí que si nos da flojera un día, luego nos va a dar flojera otro día y nos vamos a empezar a enfriar. Y eso es una de las cosas que yo trato de evitar, porque a lo mejor yo me conozco, a lo mejor ustedes son diferentes, pero yo sé que si me enfrío, me va a costar mucho trabajo regresar. Y a veces el enemigo en eso se aprovecha, ¿sí? Y nos quiere poner cosas para que nos alejemos de Dios. Yo sé que cuando yo me salgo del mundo y vuelvo y me llego a Dios, eh, pues Satanás perdió ahí un buen elemento, ¿no? Y trató de recuperarlo varias veces y, oye, y todavía sigue. Y yo digo, cada vez me abrazo y me agarro más de Dios y digo, no me quiero mover de aquí. Y por eso era lo del inicio y el fin, porque cuando empezamos a platicar esta serie, ¿no? La primera plática fue la mejor decisión y hablábamos un poquito de cómo eh, cuando se enfrenta David, Goliat y está Saúl, ¿sí? Los tres tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Saúl tuvo que tomar una decisión de creerle a David, sabiendo que era un joven, ¿no? Sin experiencia ni el cuerpo, ¿sí? Para enfrentar a un gigante. Y David lo que tenía era la decisión y sabía que tenía el favor de Dios. Saúl sabía que no tenía el favor de Dios. Y Saúl toma la decisión de decirle, bueno, pues pelealo, ¿no? Y lo quiere ahí vestir. ¿Y qué sucede? David toma la mejor decisión porque él estaba enojado, porque Goliat había ofendido al pueblo de Dios, había ofendido a Dios. Y al final de cuentas, eso era lo que a lo mejor motivó a David a ir a pelear, sabiendo porque él conocía la gracia de Dios. Y platicábamos un poquito de la mejor decisión es la que Dios nos da como respuesta a una petición, ¿sí? Que nosotros hemos hecho a Dios. Porque a veces Dios nos da respuestas, pero no las entendemos. Pero cuando nosotros estamos orando por algo y le estamos pidiendo algo y Dios nos da una respuesta, sabemos que esa la vamos a tomar y la vamos a llevar, ¿sí? Eh, y esto nos dice que antes de tomar la decisión como tal, pues tenemos que ir antes con Dios, antes de actuar. Y hay veces que sucede, primero actuamos y luego vamos con Dios, ¿sí? Y esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que entender, que primero tenemos que ir con Dios y luego actuar. Nuestro primer actuar es ir con Dios, ¿sí? A presentarle nuestro plan, a presentarle nuestro problema, ¿sí? Yo creo que David cuando fue por las 5 piedras, ¿sí? Le dio tiempo, ¿no? De decir, porque él sabía que la piedra no iba a matar a Goliat. Sabía que Dios, porque así se lo dijo, no son las herramientas, no son las armas las que te van a matar, sino es Dios de los ejércitos que va contra ti. Y esa es la parte de esa decisión. Cuando nosotros vamos al río y agarramos las piedras, ¿sí? A veces no estamos a veces sí creemos que Dios nos va a ayudar, pero no estamos confiados que esa piedrita va a ser suficiente para derribar al gigante. Y eso es donde nos entra el miedo y nos separa de Dios. Y entonces hacemos como que hacemos el plan de Dios, pero seguimos nuestro plan, como que le queremos dar una ayudadita a Dios, ¿sí? Dios siempre nos dará armas para enfrentar a los problemas, ¿sí? Si creemos y confiamos en Él. O sea, Dios nos pone las armas, pero tenemos que usarlas bajo su manual, no bajo el manual de nosotros. Y pensando aquí en el manual de nosotros en ocasiones, cuando, imagínense con David, ¿sí? Pues que hubiera, bueno, voy a agarrar las piedras, pero también me voy a llevar una serie de cosas más por sí. Y empezamos a dudar. Yo creo que David agarra la piedra con la certeza de que iba a derribar a Goliat, ¿sí? Y al final de cuentas, en esto, David iba a iniciar un ciclo, iba a terminar otro ciclo, ¿sí? Todo tiene un inicio y al final de cuentas todo tiene un fin, ¿no? No importa cuánto dure ese ciclo o ese proceso, ¿sí? Y en el caso de Saúl,
Saúl estaba terminando un ciclo, ¿sí?, de reinado, cuando pudo haber sido majestuoso, lo termina odiando a David, ¿no? Envidiándole, porque sabía que David tenía algo que él había perdido. Pero a veces desaprovechamos los tiempos y desaprovechamos lo que podemos hacer en esos ciclos. Y Dios ha sido claro con respecto a los tiempos. En Eclesiastés nos dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Y esa parte es la que a veces nos enganchamos en el pasado y no nos metemos al nuevo proceso al que Dios nos quiere meter. Porque hay veces no renunciamos a los ciclos pasados y nos traemos cosas del pasado hacia el presente y eso viene a estorbar, ¿sí? Eh, si nos recordamos también a David cuando fue, ¿no? Cuando iba entrando, lo que le decían sus hermanos, ahí vienes de metiche, ¿qué vienes a hacer aquí? O sea, toda la gente como que decía, ¿a qué viene? ¿Sí? Y él convencido y seguro de lo que él era y de lo que él era porque Dios estaba con él, llega con Saúl y puede derrotar a Goliat. Y esa certidumbre, ¿sí?, se la daba a un principio que él ya tenía. Cuando él cuidaba las ovejas, había habido procesos en los cuales había, dijo que, ay, perdón, que le tocó pelear y le tocó hacer esto. Y él tenía un ciclo como de aprendizaje que tuvo cuando estuvo cuidando las ovejas de su padre, ¿no? ¿Sí? Y Dios nos enseña que hay un principio y hay un fin en todo. Inclusive él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nos lo demuestra, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En la Biblia hay un inicio y hay un fin, ¿sí? Hay un inicio con Génesis y un fin con Apocalipsis. Cuando Dios crea el mundo, también habla del primer día y del último día, ¿sí? Y Dios es claro con los ciclos. Pero una de las cosas que tenemos que aprender de los principios y fin es que hay un ciclo y un propósito que cumplir. David cumplió un propósito cuando cuidó las ovejas y cuando fue y peleó con Goliat, llevó otro propósito. Y cuando fue rey, llevaba otro propósito. El propósito no fue el mismo. La diferencia es que él conoció, ¿sí?, cada uno de los propósitos que Dios le fue poniendo. Y me llama mucho la atención, hay un libro que todo el mundo creo que conoce, Una vida con propósito, de Rick Warren. Y hay algo que me llama mucho la atención con lo que él empieza. Todo comienza con Dios, ¿sí? Y yo creo que cuando llegamos nosotros a conocer del cristianismo, cuando hacemos la decisión, es ese romper el pasado, ¿sí? Y iniciar nuestra nueva vida creyendo que Dios va a tomar control de nuestra nueva vida, ¿sí? Y él dice que se va a olvidar de lo pasado. Dios no nos lo recuerda. Los que nos lo recordamos somos nosotros, ¿sí? Y estamos luchando contra el pasado, ¿sí? Y no disfrutando el presente que nos tiene Dios, ¿sí? Y en Eclesiastés, en Eclesiastés 7:8, dice, vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Yo cuando leía estos versículos, especialmente, yo decía, hay dos partes, más vale terminar algo que empezarlo. Pues eso me suena como que lógico, ¿no? Pero en el mismo versículo vale más la paciencia que el orgullo. Y esto tiene que ver, ¿sí?, con cuando iniciamos algo, ¿sí? Hay veces iniciamos y decimos, Dios, ayúdame con esto, ¿sí? Pero ya cuando vamos avanzando y que nos va bien, se nos olvida que Dios está con nosotros, ¿sí? Y empezamos a hacer las cosas a nuestro modo. Y esa parte del orgullo empieza a crecer, ¿sí? Y la arrogancia nos lleva a separarnos de Dios. El final es mejor que el inicio si está dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Si ese plan cumple con ese propósito de Dios, ese plan va a ser perfecto y Dios lo va a cuidar, ¿sí? Pero si nosotros abandonamos el camino, ¿sí? Y perdemos esa paciencia y ese orgullo, ¿sí? El final no va a ser el que Dios tenía para nosotros, ¿sí?
Cuando David, ¿no? Termina, ¿sí? En Hechos 13:36, dice, ciertamente David, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado, ¿no? Y al final de cuentas, David no empezó a lo mejor muy bien, pero terminó como un rey ejemplar, ¿sí? Terminó como uno de los mejores reyes que han terminado en los ciclos. Porque Saúl, a diferencia, no terminó siendo el primer rey, ¿no? El primer rey que hay, ¿no? De lugar de terminar muy bien, ¿cómo termina? Pues termina que se mueren todos sus hijos, él termina como un loco y al final de cuentas él se quita la vida porque no quería que lo mataran, ¿sí? David termina y le entrega un reino, vamos a decir, sano a su hijo Salomón, que Salomón, si recordamos, es uno de los hombres más sabios, ¿sí? Pero si recordamos cómo terminó, también no terminó bien. ¿Y qué lo hizo a Salomón terminar como terminó? El orgullo, la arrogancia, ¿sí? El problema es que al final debemos de desprendernos de algo, ¿sí? Si queremos dar frutos. Y hay veces eso de tratar de desprendernos de algo, nos gana el orgullo, ¿no? Y traigo ahí varios ejemplos de cómo desprendernos, pero el que más me gusta como ejemplo es, nosotros sembramos, ¿sí? Y cosechamos algo, y para poder disfrutarlo lo tenemos que arrancar, lo tenemos que separar del árbol, ¿sí? Y es de la única manera que podemos disfrutar del fruto. Así Dios hay veces nos tiene que separar de algunas cosas para que nosotros podamos romper ese orgullo y saber que la dependencia, que el favor y que la bendición de Dios es porque Él está con nosotros, porque Él bendijo ese proyecto, porque Él bendijo ese matrimonio, porque Él bendijo esos alimentos, porque Él bendijo esa parte, ¿sí? Y genera un inicio y un fin. Y a veces ese fin para nosotros no es muy claro. Y otro de los ejemplos que traía de cómo nos cuesta trabajo entender el final, no sé si han escuchado de personas, pero hay personas que, por ejemplo, compran un carro y, y hasta que ya el carro no sirve, hasta que se va al yonque, ¿no? No se pueden desprender de él, no lo pueden vender, ¿sí? Porque no se pueden desprender, porque y habrá mil pretextos muy buenos, ¿no? Pero acaban con esa parte, ¿no? Su ciclo es hasta que ya no hay más, hasta que ya no camina. Cuando pudieron ver a lo mejor verlo reemplazado antes, verse comprado otro y ver ido mejorando y ver generar ciclos nuevos. Entonces, este ejemplo del carro en el yonque, hay veces también en las relaciones hacemos eso. Hay veces también terminamos con relaciones personales en el yonque, ¿sí? Pero hay veces también lo hacemos con Dios. Empezamos muy bien, empezamos muy animados y luego nos vamos enfriando, nos vamos enfriando y nos vamos enfriando y vamos dejando a Dios a un lado. ¿Y cuánta gente hay hasta que fueron grandemente bendecidos, ¿sí? Y reniegan al final de Dios, ¿sí? Y esto es algo, pues, de alguna manera natural, ¿no? Porque las personas cuando perdemos ese propósito y perdemos la finalidad, ya no tiene sentido lo que hacemos. Por eso el tener un propósito y conocer el propósito que tiene Dios con nosotros nos va a llevar a hacer esa parte entre Génesis y Apocalipsis, donde vamos a ir llenándonos de cosas, creciendo nuestra relación con Dios y asegurando nuestro final. Y una de las cosas que me gustaría recalcar es que nosotros tenemos que asegurar nuestro final. Nuestro final al final es con Dios y nosotros tenemos que asegurar que vamos a estar con Él, ¿sí? Y muchas personas temen a enfrentar estas cosas. Hay gente que, yo conozco cristianos que les tiene miedo a morirse, ¿no? Dicen, ¿cómo me voy a morir? Igual nadie nos queremos morir ahorita, ¿no? ¿No? Pero al final de cuentas es un proceso en el que estamos aquí viviendo y si morimos, pues
yo tengo la certeza de que voy a estar con Él. Y si ese es el plan de Dios, ¿sí? Aunque a mí no me gustaría, eh, Dios lo tiene. Jesús lo tuvo esa misma duda, ¿no? Oye, pues, si no es el momento, ¿no? Si no es la situación, si no es esto, oye, pues, aguántame tantito, ¿no? ¿Por qué? Porque él conocía el proceso, él sabía que iba a haber un fin, ¿sí? Un fin doloroso para él, a cambio de algo nuevo que iba a venir mucho mejor, ¿no? Eh, como queremos por ejemplo, en el caso de los reyes, ¿no? Después de Salomón, si leen Reyes y Crónicas, van a leer algo que es recurrente. Dice, y hacían cosas que desagradaban a Dios. Y terminaba el reinado y empezaba el otro. Y Dios lo empezaba a bendecir, les empezaba a ir bien. Y ¡pum! Se descarrilaban. Y muchos dicen, ¿no? Y hacían cosas que desagradaban a Dios, y hacían cosas que desagradaban a Dios, y hacían cosas que, y Dios les daba otra nueva oportunidad. Y Dios, haz de cuenta, les decía, ok, voy a volverlos a bendecir, voy a volver a darles todo, ¿sí? Y el pueblo se empezaba a alejar de Dios, y se acababa, Dios cerraba todo, y otra vez iniciaba, ¿sí? Pensar en el fin puede ser que nos ocasione de alguna forma miedo, pero si hacemos lo que le agrada al Señor, las cosas van a cambiar. Y Jesús nos invita, ¿sí? A tener una vida diferente, ¿no? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, siempre lo he tomado, ¿no? Como Jesús, como una invitación. Hey, mira, acá estoy, ¿eh? Este es tu inicio, si ya empezaste, ¿verdad? Sigue mi camino, sí. Haz caso, sé obediente, ¿sí? Y acá te espero, ¿sí? Y esa parte, esa, yo le he tomado como, siempre como una invitación, ¿no? A estar con Él. Y esa invitación conlleva en que tenemos que hacer ciertas cosas y a lo mejor ciertos cambios para poder cumplir con esos procesos, ¿sí? Porque no nomás es llegar y hacer la oración y decir, pues ya se acabó y China libre otra vez, ¿no? No, tenemos que tener esa relación, ir alimentando esa relación con Dios todos los días, ¿sí? Para no perdernos de nada, ¿sí? Y algunos puntos en los cuales me gustaría tomar, ¿sí? Eh, para terminar, como un resumen a lo que hemos estado platicando, al final es más importante, el final es más importante que el inicio, porque no importa cómo lleguemos al Señor, no importa lo que hayamos hecho, ¿sí? Lo que importa es que nosotros nos hayamos arrepentido, que hayamos entregado nuestro corazón, que hayamos abierto nuestro corazón con Dios, ¿sí? Y que hayamos podido iniciar, ¿sí? A lo mejor de la peor manera, pero vamos a terminar de la mejor manera, ¿sí? Debemos invertir en un plan para nuestro futuro, y ese plan para nuestro futuro tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Con nuestra relación con Dios, con nuestra oración, con lo que aprendemos, con lo que hablamos, con lo que cambiamos. Esa parte del ciclo en el que estamos llevando, esa parte de en medio, ¿sí? Nos va a asegurar un futuro, no aquí, sino con Dios, ¿sí? Y ese futuro va a ser bueno, ¿sí? Dios, dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Y a veces eso, decimos, yo soy uno de ellos, ¿no? Que es uno de mis versículos preferidos, ¿sí? No sé si se han dado cuenta porque casi en todas las pláticas lo saco, pero esos planes que Dios tiene de bien para mí van a ser ciertos si yo sigo el manual de Dios. Si no lo sigo, a lo mejor los planes esos que Dios tiene para mí, ¿sí? Pues los voy a querer transformar conforme a mi visión y va a ser diferente a la visión de Dios. Y seguramente ese futuro, ¿sí? Va a ser un poquito diferente, ¿sí? Pero si seguimos el plan perfecto de Dios, ¿sí? Él nos va a dar, ¿sí? Ese futuro y esa esperanza, ¿sí? Y hay un tiempo para todo. Y ahorita el tiempo
que nosotros tenemos es el tiempo de dedicarle al Señor, el tiempo de estar con Él, de tener nuestra relación con Él, para ir a disfrutar nuestro siguiente futuro con Él. Cerrar bien los ciclos y tener buenos finales nos ayuda a tener buenos inicios, ¿sí? Como terminas un ciclo, ¿sí? Vas a iniciar el otro ciclo. Fíjense, ¿qué sucede? Por eso me gustaba esta historia de David. Si bien es cierto, David, pues yo creo que es uno de los hombres donde más se habla de sus pecados también, ¿no? De las cosas malas que hizo, pero habla de las cosas buenas. Y dicen, es que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo que yo siempre he notado, por ejemplo, en los salmos y todo, es que lo primero que él hace es derramar su corazón ante Dios, pidiéndole perdón. Y como que no pasa no pasa hasta la segunda parte, ¿no? De hablar de otra cosa, hasta que él siente que Dios lo perdonó. Y hay veces esa parte de nosotros, al menos a mí me pasa, que me la quiero brincar. Bueno, Señor, perdóname por lo que hice mal. Oye, y ayúdame, ¿no? Y yo veo que David, ¿no? Volcaba su corazón, derramaba su corazón ante Dios para llamar su atención y decir, hey, mira Dios, perdóname, mira, estoy arrepentido, ¿sí? Ya no quiero, ¿sí? Ya no quiero volver a caer, no me dejes caer en esas tentaciones, ¿sí? Y David, ¿sí? Hacía eso de tal manera que se libraba y terminaba una cosa, iniciaba con otra, ¿sí? Y eso es una de las cosas que me gustaba más de esta historia y por eso lo quise yo ponerlo. Cuando Saúl pudo haber terminado un ciclo de la mejor manera por ser el primer rey, ¿sí? Lo terminó de muy mala forma, ¿sí? Y David, pues no lo inició de la mejor manera, ¿no? Simplemente cuando lo fueron a ungir, no lo invitaron a la fiesta, ¿no? ¿No? Y como que su reinado, no inició de lo mejor. Luego Saúl lo quiso matar, lo persiguieron, luego su hijo. O sea, no fue un reinado fácil, pero David se esforzó para terminarlo bien, ¿sí? Salomón lo termina bien, lo empieza bien, pero lo termina mal, ¿sí? Entonces, no importa cómo iniciemos, hay que esforzarnos por terminar bien nuestros ciclos. A lo mejor iniciamos un ciclo medio mal, a lo mejor en nuestro trabajo no arrancamos con el pie derecho, no hemos hecho, bueno, tenemos tiempo de corregirlo, de ser los mejores trabajadores, de ser los mejores patrones, de ser los mejores esposos. A lo mejor no arrancamos tan bien, a lo mejor en el proceso cometimos errores, pero hoy es tiempo de cambiar y prepararnos hacia el final, ¿sí? Y el final, ¿sí? Es mejor, es preparar, hacer todo para, por ejemplo, los que son maestros, o sea, lo ven, ¿no, Dani? No, a veces los maestros, los alumnos, ¿no? O son medios flojos y al último le echan ganas, ¿no? Y aprenden y cumplen el objetivo, ¿no? Y hay unos que empiezan muy bien y terminan reprobados, ¿no? ¿Sí? Y mi papá tenía un dicho, ¿no? Arrancamos con, tenés arranque de caballo y parada de mula, ¿no? O sea, a veces arrancamos, inclusive con el Señor somos y vamos, no faltamos, queremos, nos aprendemos la Biblia al derecho y al revés, pero a la hora de aplicarlo se nos olvida, ¿sí? Y empezamos a abandonar, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor es más importante el final, vamos preparándonos al final, ¿sí? Los hombres que llegan a un buen fin no es que sean mejores, sino que son más disciplinados. Y esta no es mía, yo me la robé, no me acuerdo de a quién, no es alguien, de un libro que leí hace mucho, venía esa frase y me gustaba mucho, ¿no? Los hombres que llegan a un buen fin no son los mejores, sino los que son disciplinados, los que a lo mejor no empezaron bien, pero terminaron bien, ¿sí? Y esto es algo que a veces nadie nos enseña.
Nos enseñan a arrancar, nos enseñan a iniciar una empresa, nos enseñan muchas cosas, pero no hay un curso de cómo finiquitar una empresa, ¿no? Hay 1000 cursos para emprendedores, pero busquen un curso para cerrar una empresa. En Estados Unidos hay ya prácticas, ¿no? En México no, el decir que vas a cerrar una empresa, eres un fracasado, ¿sí? En Estados Unidos, el decir que estás en quiebra, no pasa absolutamente nada porque hay un proceso en el cual tú tienes que seguir, tienes que cumplir y no pasa nada, ¿sí? Grandes empresas, ¿sí? De Estados Unidos se han ido a la quiebra. General Motors, una de ellas, 2 veces, ¿sí? Y véanla, pues es uno de los mejores vendedores de carros, ¿no? ¿Sí? Chrysler es otra, ¿no? Después de 2 veces, ¿no? Pues se asociaron con Mercedes y luego con los italianos, ¿sí? Pero a nosotros, a los latinos sobre todo, el tratar, el decir, tengo que cerrar una empresa o tengo que cerrar esto, lo vemos como un fracaso, ¿sí? Y hay veces Dios nos invita a que cerremos cosas para poder crecer porque tiene mejores cosas para nosotros, ¿sí? Y el último punto, que yo creo que es el más importante para mí, al final hay que ser agradecido. No importa lo que haya pasado, no importa por lo que hayamos vivido, no importa si en nuestra relación la otra persona o nosotros, o la otra persona tuvo la culpa o nosotros tuvimos la culpa, ¿sí? No importa, hay que ser agradecidos, porque siempre, siempre, en cualquier cosa aprendemos algo y nos quedamos con algo bueno, ¿sí? Y el ser agradecido con las personas que nos rodean nos va a ayudar a ser agradecidos con Dios. No podemos ser agradecidos con Dios si no somos agradecidos con las personas, si no somos agradecidos con nuestras esposas, si no hemos sido agradecidos con nuestros padres, si no somos agradecidos con nuestros jefes, ¿sí? Si no somos agradecidos con las personas que nos sirven, ¿no? No podemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque sería una mentira, ¿sí? El decir que soy bien agradecido con Dios y soy mal agradecido con mi esposa, ¿sí? Y muchas de las cosas, ¿sí? Las damos por un hecho, sobre todo con nuestras esposas, de no darle las gracias. A veces sí hay, y bueno, les voy a decir algo, espero, por si alguien más está oyendo, voy a disfrazarlo, pero espero que me entiendan, ¿no? Hay veces que que hacemos cosas con nuestras esposas, ¿sí? Y disfrutamos los momentos y ni siquiera los agradecemos, ni siquiera preguntamos, eh, oye esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿te gustó esto que hicimos? ¿Sí? Nos fuimos de vacaciones, oye, ¿te gustaron las vacaciones? ¿Sí? Era lo que tú querías, era lo que planeaste. O sea, si llegó uno, se llenó ese objetivo. Y nosotros creemos que porque hicimos algo, porque le dimos un regalo, porque compramos algo, o porque le ayudamos a hacer algo, ¿sí? Ya estamos pagando, ¿no? Alguna cosa, estamos cumpliendo. Y el demostrar ser agradecidos, sobre todo con nuestras esposas, hay muchas aristas o hay muchas formas en las que podemos ser agradecidos. Y una de las formas en las que le vamos a demostrar el amor a nuestras esposas es siendo agradecidos. Hay muchas cosas por las cuales le podemos agradecer a nuestras esposas, ¿sí? Y hay veces no lo hacemos, ¿sí? Eh, yo hay una parte de mi vida y yo le agradezco, y así lo dije, que gracias a esos problemas que tuve, yo conocí de Dios, a un Dios al que hoy conozco y al que no me quiero desprender. Gracias a ese problema que yo tuve y gracias a esa situación que yo no encontraba una salida, encontré a un Dios que, como decía el anuncio, no lo cambio por nada, ¿sí? Conoció a un Dios gracias a esa circunstancia. Yo sé que era el plan de Dios, pero gracias a esa circunstancia yo conocí a un Dios que no conocía y que muchas veces a lo mejor me habían invitado. Y la verdad, yo sí agradecí ese tema. Y la verdad, por eso a veces
yo les digo, hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos con las personas. No importa lo que haya sucedido, dale las gracias de todo. En ocasiones, el pastor Marco nos ha dicho, ¿no?, que cuando lo atienden mal en un restaurante, les deja mejor propina, ¿no? Es parte del ser agradecidos, ¿sí? Y no es porque ellos se lo merezcan, es porque nosotros sabemos y tenemos algo que no tienen ellos, ¿sí? Yo les he dicho al grupo de hombres varias veces, ¿sí? Nosotros no es que seamos mejores, debemos de ser diferentes, ¿sí?, a los demás. Y el ser diferentes incluye esto, ser agradecidos, ¿sí? Y a veces nos cuesta trabajo porque el ser agradecido es algo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. El ser agradecido es algo que tenemos que vivirlo, ¿sí? No es una de las cosas que yo diga, ya a partir de hoy ya voy a ser agradecido. No, porque no te sale, ¿sí? Tienes que cultivarlo y tienes que moverlo. Y así como tenemos una relación con Dios y yo les recomiendo que cuando iniciemos el día le den gracias a Dios, ¿sí? Y cuando terminen el día le den gracias a Dios. Eh, Van a terminar su día de una manera muy diferente. Yo un tiempo padecí mucho, no me podía dormir, yo era muy malo para dormir. Y desde que conocí del Señor fue una de las cosas que lo primero que me quitó fue el insomnio. Fue una de las cosas que me quitó. Y hoy por hoy les digo una cosa, yo termino mi día orando, Señor, te doy gracias, Señor, por este día. Y termino mi oración y como si fuera un switch, me quedo dormido, ¿sí? Y me quedo dormido de tal manera que me levanto hasta el día siguiente. Y a lo mejor me desperté, ¿no? Por alguna razón llego y me duermo. Cuando antes, si yo me despertaba en la noche, ya no me volvía a dormir. Para dormir me daba 500 vueltas, ¿no? Tenía que leer, tenía que... Hoy la verdad es, llego, oro. Han sido muy pocas veces en este tiempo que no me puedo dormir y a lo mejor las puedo contar 5 veces, 6 veces, ¿no? En 13 años que tengo en el cristianismo. Y digo, gracias Señor, porque sí sé lo que no es dormir. Un tiempo dormía 2 horas en el día, entonces en toda la noche eran, lo que podía dormir eran 2 horas, ¿no? Entonces sí, es feo no poder dormir, ¿no? Y ahora que puedo dormir, digo, Señor, te doy gracias porque el descansar, ¿no? Pero yo he aprendido esto, he aprendido que hay que iniciar el día bien y hay que terminarlo bien, ¿sí? Hay que iniciar el día dándole gracias por este día, por esta oportunidad que nos da. El Fer un día me dijo, tenía problemas, ¿no?, con un pie, ¿no? Y dice que de ahí en adelante, cuando se levantaba, decía, oye, Señor, gracias porque ahora sí voy a poder caminar bien, ¿no? Y hay veces se nos olvida porque damos por hecho que nos vamos a levantar sin ningún problema. Y también damos por hecho que vamos a terminar el día. Yo los invito, la verdad, antes de levantarse de la cama, antes de cualquier cosa, denle gracias a Dios. Aunque luego oren, aunque luego, igual, antes de dormirse, a lo mejor oraron con su familia, a lo mejor oraron con su esposa, a lo mejor oraron con sus hijos. Cuando lleguen a la cama, ¿sí? Y que estén dispuestos a dormirse, digan, Señor, gracias, este día ya lo terminé, nos vemos mañana. Y van a cerrar ese ciclo. Era lo que yo quería compartir con ustedes, jóvenes. Y la verdad, para mí fue un tiempo, estas 3 clases, fue un tiempo que yo les puedo compartir algo. Nada de lo que, bueno, todo lo que les dije es algo que yo he vivido y es algo que he tenido que enfrentar. Hay veces sí voy muy decidido por las 5 piedras y me da miedo agarrarlas. ¿Sí? Hay veces me quiero tirar al gigante y digo, no, espérate tantito, ¿no? ¿Sí? Hay veces no quiero enfrentar las cosas y es algo que nos lleva. Hay veces decimos que estamos confiados, pero nos da miedo, ¿sí? Y hay que regresarnos y decir, oye, confío en ti, Señor, y confío y voy a hacer las cosas conforme a ese plan que tú tienes, ¿sí? Pues era lo que yo quería compartir con ustedes, jóvenes. Muy bien, Hugo.
¿Algún comentario? Pues vamos preguntándole a los nuevos, a ver, ahí vivía un Antonio Carrillo. Antonio, ¿estás ahí? Está apuntando la cámara al techo. ¿No? Antonio Carrillo, ¿estás ahí? ¿No? A ver, Peter Saucido. Peter. Espérate, Peter, estás mute, déjame te lo quito. A ver, ya te lo quité, Peter, pero no se quita acá. ¿Lo puedes quitar tú? Quitar el mute. Ahí estás. Sí, ahí lo quité. Pues me gusta mucho la historia de David, ahorita que comentó Víctor de cómo acabó David, ¿ah? Y cuando el Señor llega con Saúl, digo, con Salomón, le dice que no acabó como su papá, que no fue como su papá, que no acabó como su papá. Aunque él hay otras voces, ¿ah? A ver, ya dale. Que sí, que no le dio la oportunidad de poder construir, ¿ah? Que se la dio su hijo, ¿ah? Porque le dio esa responsabilidad mejor a él, al Salomón, ¿ah? Pero sí me veo como yo como padre ahora, tengo una responsabilidad muy grande de acabar bien mi matrimonio, mi esposa, mis hijas, mostrar eso porque es lo que ve la gente. La gente ve la gente te mide por cómo es tu esposa, tus hijas, por todo lo que hacemos. La gente se fija mucho. Yo hace unos días una señora, no la conocía yo, una señora, y ella me dijo, oiga, quiero preguntarle algo, veo algo, ¿cómo hablan tú y tu esposa? ¿Y cómo hablas con tus hijas? ¿Son cristianos? Y dije, sí, sí somos cristianos. Entonces, esa actitud, ese comportamiento que tenemos con nuestra esposa y nuestras hijas, la gente lo ve. Y ese habla mucho de nosotros. Somos un testimonio, somos una luz. Nos ha llamado Dios, pero me gusta mucho el libro de David. Todo lo que dice Víctor, estoy de acuerdo. Muy bien. A ver, Dani. Después de la dieta, no sé si todavía te quedaron ganas después del ayuno, no sé si todavía tienes fuerzas. Lo que dices de cerrar procesos, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que le sacamos la vuelta a esos terminaciones, ¿no? Le sacamos la vuelta a cómo terminamos las etapas de nuestra vida. Hace mucho yo me iba a ir fíjate, vivir de misionero. ¿Qué pasa? Vivir de misionero a un y el misionero, fíjate, con el que me iba a ir a apoyarlo, me dio un consejo muy padre y que por eso no me fui. Me dijo, antes de irte, me dice, más importante donde llegas es cómo dejas de donde sales. Y ese consejo me hizo reflexionar en lo que yo iba a hacer y cómo iba a salir yo del lugar donde iba a salir, ¿no? Entonces, y es muy cierto, porque muchas veces te vas huyendo, te vas, a lo mejor sacando la vuelta a algún problema o alguna situación y no cierras los procesos bien. Entonces, esto que dijiste de cerrar procesos me gustó mucho. Yo creo que como hombres, necesitamos ahora sí que agarrar el toro por los cuernos y cerrar los procesos debidamente, cada uno de nosotros. Así como en los ejemplos que dijiste, David. Perfecto. Muy bien, Dani. Como David tenía un buen pretexto, por ejemplo, cuando Saúl lo quería matar y todo, decía, no, pues, échatelo, ¿no? Ya eres el bueno, ¿no? ¿Sí? Y David respetó a Saúl, aún sabiendo lo que Saúl era. Y sabiendo
pero yo creo que sí, esa es mi reflexión. David respetó a Saúl porque sabía lo que él era y lo que él iba a hacer. Lo que representaba. Lo que él representaba. Y yo creo Hijo. que ese ejemplo nos debe de servir a nosotros como padres, ¿sí? Como padres tenemos que dar buenos ejemplos y sobre todo si nos equivocamos, ¿sí? Tener ese tiempo de decir, oye, me equivoqué, ¿sí? Oye, tengo que cambiar esto. Y hay veces enfrentar las cosas, mejor le sacamos la vuelta, ¿no? A todo, ¿no? Pero a todo mundo nos enseñan a iniciar cosas, pero no nos enseñan a terminarlas. Y parte de lo que yo quería en estas 3 pláticas era decirles, hey, hay que tomar decisiones, hay que tomar buenas decisiones y hay que planear esas decisiones. Y solamente con Dios, solamente poniéndole los planes a Dios y haciendo las cosas conforme a lo que Dios pone, vamos a poder terminar bien. Y yo creo que ejemplos hay muchos, pero esa es la parte donde como hombres tenemos a lo mejor por eso nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque sabemos que nos van a ver y que nos van a decir, hey, la regaste, ¿no? Y mejor no hacemos nada para que no nos digan nada, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que les decía de la gotera, no? El tema es que cuando no se va a resolver la gotera sola, hay que arreglarla, ¿no? Y el tema es que nos va a costar más, ¿no? Porque nos va a costar que tiramos agua y nos va a costar que vamos a tener que cambiar la llave. Y a lo mejor se dañó el lavabo y a lo mejor dañó otras cosas, ¿no? Y a veces no queremos y si voy y la quito y si no puedo y no tengo herramienta y tenemos 1000 pretextos. No tengo dinero, no tengo esto. O sea, a veces no queremos hacer las cosas. No, decimos nos da flojera luego. Y el luego... Hay una anécdota de unos consultores que decían, es el 25 aniversario del comité temporal, ¿no? O sea, crearon un comité temporal para arreglar unas cosas y ya tenía 25 años, el comité ya se había quedado eterno, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? A veces lo temporal lo dejamos eterno, ¿no? ¿Sí? Antonio, ¿qué onda? A ver, quítale el mute al Antonio, a ver qué dice. Ya lo tiene, ya. Sí, no parece. Yo creo que no tiene conectado el micrófono. Antonio, ¿sí nos escuchas? Levanta la mano, Antonio, si nos escuchas. ¿Sí? Antonio Carrillo. No, puso una foto, se me hace. Fer, ¿qué opinas del inicio y del fin? Claro. Bueno, déjame, le quito el mute primero. Ahí Ahí está. está ya, ¿no? O sea, muy de acuerdo contigo, ¿no? Con respecto a que somos bien bravos a veces para empezar cosas, ¿no? Pero ya cuando tenemos que cerrar o realmente darnos cuenta que se tiene que cerrar es lo complicado o lo difícil de tomar, ¿no? O sea, el cerrar un ciclo o cerrar, o sea, una amistad, cerrar algún negocio, como tú ponías de ejemplo, es mucho más complicado, ¿no? O tomar el toro por los cuernos también. A veces no es nada fácil, pero sí nosotros debemos, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que saber hasta cuándo y hasta dónde llegar, ¿no? Para poder cerrar esos ciclos que debemos de cerrar, ¿no? Y muy de acuerdo contigo, ¿no? Con respecto a eso. Pero sí, hay que tomar el toro por los cuernos. Fíjate que, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Fíjate que Fernando dijo algo ahorita, que algo que me recordó, que dice Fernando que entender los tiempos de Dios, y me acordé de algo, que muchas veces tratamos de adelantar los tiempos. Por ejemplo, David, cuando que decís que estaba ahí en la cueva y
y todos lo animaban para que atacara al rey y lo matara. Dice, ahí está en tus manos, o sea, hasta tenía el apoyo de toda la raza, ¿no? Y ya para ese tiempo David había sido ungido como rey. Entonces ahí él pudo haber adelantado los tiempos para que él se cumpliera la profecía, ¿no? De que él fuera rey. Pero decía Fernando, hay que estar bien abusado con los tiempos de Dios, porque no era el tiempo de David. No era el tiempo de David para que él fuera rey todavía. Y muchas veces el diablo nos pone todas las opciones para que cerremos ciclos, entre comillas, pero antes del tiempo de Dios, antes del tiempo perfecto de Dios, antes de cuando se cumple. Si tú te acuerdas, cuando Jesús estaba después del ayuno, llega el diablo y le propone que haga cosas que Jesús tarde que temprano termina haciendo, pero más adelante, no en ese tiempo que estaba con el diablo ahí. Por ejemplo, le dice, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Después, con el ministerio de Jesús, Jesús lo hizo. Multiplicó el alimento y lo que tú quieras, ¿no? Pero no era el tiempo cuando estaba ahí después del ayuno de hacer eso. Y luego le dice, si me adoras, voy a hacer que te entrego todos los reinos del mundo. Y eso, tarde que temprano va a pasar. Dice, cuando Jesús regrese, dice, toda rodilla se doblará. Pero no era ese el tiempo. Entonces el diablo nos pone a todos terminar procesos antes de tiempo. Y si no estamos abusados, como dijo el Fer, de estar abusados con el tiempo de Dios, pues nos vamos a ir con la finta. Y vamos a cometer decisiones, o tomar más bien decisiones malas, bien equivocadas, porque no esperamos o no estuvimos abusados con el tiempo de Dios. Ya. Fíjate, que ahorita que además tomas la palabra de proceso, ¿sí? Yo una vez publiqué que la palabra proceso la usamos muchas veces como pretexto para no avanzar. Y un proceso no se detiene, en ningún momento se detiene. Sigue, avanza, camina, da vueltas, es un proceso no termina, sigue. Termina uno cuando uno se muere, ahí termina el proceso de uno. Pero un proceso lo agarramos como pretexto para estancarnos, para detenernos. Hace muchos años yo tenía un carro, ya bien viejito, y me consumía mucho aceite. Y compré pues aceite barato, ¿no? Porque dije, pues me lo va a consumir. Y me dijo un camarada, ¿le vas a echar ese aceite al carro? Sí, mira, aunque tu carro esté amolado, échale aceite de bueno. No lo hagas así, porque lo vas a amolar más. Entonces nosotros nos detenemos con un pretexto y dejamos de tomar la palabra, o nos detenemos donde nos conviene, o caminamos cuando queremos, ¿sí? Y no seguimos echando el aceite del bueno. Por ejemplo, los procesos de la vida de uno no se deben detener, al contrario, deben de avanzar conforme a la palabra de Dios. No podemos decir, es que esto no lo puedo hacer, es que esto no lo quiero hacer, porque no es mi tiempo. Hay una parábola por ahí, un chiste que cuentan por ahí que se tuvieron unos diablitos para ver cómo lastimar al mundo y empezaron a hacer planes. Entonces dijeron, no, esto ya lo sabemos, esto ya lo hicimos, aquello ya lo hicimos. Y dijo un diablito, ¿sabes qué? Vamos a hacerles creer que todavía no es su tiempo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que caminar con la palabra de Dios. Por ejemplo, el proceso de los negocios, cuando uno lo cierra, pues es porque tienes otro proyecto ya más. Y si ese ya no te dio, es porque Dios que así como lo mencionaste, Hugo, así, hasta ahí tenía que llegar lo tuyo. Venía otro en camino o en proceso que había que avanzar en él. Entonces muchas veces nos acobardamos, no afrontamos la situación, no afrontamos el problema. ¿Tú crees que si no resuelves lo tuyo, pues menos vas a resolver el de enseguida? Menos. Mejor te volteas, te sientas y espera a ver qué pasa.
Y esto no funciona así. El Señor nos trajo aquí, aceptamos seguir sus caminos, aceptamos a lo que Él nos propone, lo que Él nos ha puesto en la mesa para trabajar. Y cuando dijimos, sí, yo pensé lo mismo que tú, yo acepté este camino y créeme que no me voy a regresar para atrás. Yo sé lo que viví, yo sé lo que batalló mi familia, ya escucharon mi testimonio, yo para atrás no vuelvo, nada, al contrario, tengo que caminar y tratar de mejorar más lo que yo estoy haciendo, porque esa es la tarea que yo le voy a entregar al Señor, ¿sí? Algún día Él me va a sentar y me va a decir, esto tú fue lo que hiciste, ni siquiera me va a pedir el cuaderno de la tarea, Él ya la tiene. Él ya la tiene ahí escrita, él sabe lo que, a lo mejor hay cosas que yo ni me voy a acordar, que él sí ya las tiene anotadas. Entonces, el hacernos como que sí, como que no, como mejor me espero para mañana, el mañana puede atrasar algo. Y los procesos no se detienen, los procesos continúan. Y nosotros detenemos nuestro caminar, nos buscamos un pretexto para decir es que esto, es que lo otro, y no, hay que echarle ganas a esto porque nos va a demandar, el Señor nos demanda día a día, nos demanda día a día, y pues adelante, hermanos, adelante. Muy bien, Luis. A ver, Antonio, a ver si ahora sí ya puedes hablar. No, se me hace que Antonio puso una foto ahí. Como las que ponen los viernes con el pastor. Bueno, el viernes 24, el pastor Marco nos va a dar una plática. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a dejar. No, mira, Hugo, pues yo pienso lo mismo que el proceso que hemos pasado todos. Yo pienso que la mayoría de nosotros, mi proceso fue difícil y gracias a eso, le doy gracias a Dios, también llegué a la viña y es algo maravilloso que pasó en mi vida. Y estoy agradecido con Dios de haber llegado, de haberlos conocido. Y yo siento que cuando uno comienza, cuando uno comienza y cierra un ciclo, cuando tú cierres un ciclo, como lo comentaste, se abren muchas puertas para empezar otras cosas. Es otro proceso que va a agarrar uno. Pero cuando uno no cierra un ciclo y dejas cosas abiertas, yo pienso que el caminar es más difícil porque se te van enfrentando más cosas en la cual uno como humano no puede, solamente Dios. Y si Dios nos dice que hay que terminar con corazón, con arrepentimiento, con nada de soberbia, entonces yo pienso que es como uno debe terminar, ¿sí? Con agradecimiento y pedirle a Dios que nos abra nuevas esperanzas para seguir adelante con otras cosas nuevas, otros propósitos nuevos, ¿no? Eso es mi... Así es. ¿Verdad? Pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Héctor, estás muy a gusto en el sillón. Estoy muy... Tanta sabiduría de los siervos del Señor. Hasta los dos, así es. Y la verdad, bastante crecimiento, ¿no? Es real, ¿no? Cuando dicen en plataforma que nos hablan y nos dicen que todos llegamos a la iglesia con algún problema. Y es real, todos llegamos buscando algo y lo encontramos en la viña. Pero encontramos a Dios, que es lo importante, ¿no? Encontrar a Dios, tener esa relación con el Señor y Él nos va a dar el crecimiento. Como ahorita escucho mucha sabiduría, la verdad, cosas que Dios ha ido poniendo en nuestras vidas, ¿no?
agradecido con Dios y agradecido con ustedes por el tema, ¿no? Importante llevar una palabra a Antonio, que no se ha reportado, ¿ah? Todo, gracias. Pero sí nos escuchó. Fíjense. Sí, es lo importante, llevar esa palabra, ¿no? Así es. Y que esa es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, ¿no? De la misión de Viña, es inspirar a las personas a tener un mejor futuro con Dios. Eso nos lleva una responsabilidad de que si nosotros vamos a inspirar, tenemos que inspirarlos a algo bueno, ¿sí? Tenemos que inspirarlos conforme a lo que Dios va a hacer en nosotros, porque podemos inspirar a las personas, pero a lo mejor no las vamos a inspirar a que tengan un mejor futuro con Dios, ¿no? Si no estamos preparados, si no estamos conectados, ¿no? A mí me ha gustado mucho esa parte de que dicen, es que tienes que conectarte con Dios. Y el conectarte con Dios implica que hay un flujo, pues, entre Dios y nosotros. Y esa parte, ese flujo, pues debemos de saber que viene Dios. Porque como decían ahorita, ¿no? También Satanás, pues trata de mandarnos bolitas, ¿no? Nos trata de mandarnos bolitas. El otro día en el grupo Conexión yo les decía, es como cuando juegas béisbol, yo soy bien malo para jugar béisbol, y le tiras a todas las bolas, pues no sabes cuál es la buena, ¿no? Y hay veces nosotros cuando estamos fuera de esto, pues le tiramos a todos. Voy a quemar a un buen amigo mío que dice pues que, y voy a tener que usar con su palabra porque si no, pero el fregado a todas les va, ¿no? Sí, o sea, el que no, y un día le dije, pues sí estás fregado porque no le vas a la buena, ¿no? No le vas no le tienes confianza a Dios. O sea, si te traen una estampita, si te traen un santito, si te traen agua de no sé qué, si te traen, a todo le crees, ¿no? No, dice, pues es que el que está fregado a todas le tiene que ir. Y yo digo, no, le dije, cuando estás confiado en Dios, nomás le vas a esa. Y es como el béisbol, ¿no? Cuando, volviendo como yo, fregado, pues le tiro a todas a ver a cuál le pego. Pero cuando estás confiado, pues le vas a tirar a la buena, ¿no? Cuando conoces, ¿sí? Le vas a pegar a la buena y te vas a aventar tu jonrón en ese sentido. Yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar y crecer, ¿sí? Como hombres, porque como hombres tenemos que ser el ejemplo de nuestra familia, pero como decía Peter, o sea, la gente nos ve, ¿sí? Y ve más las cosas malas que las cosas buenas, ¿no? Porque podemos hacer 1000 cosas buenas, pero cuando hacemos una, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero eso es donde tenemos que estar. Y yo los invito, la verdad, yo le doy las gracias porque nos juntamos, pero yo los invito a que podamos ir creciendo, como decía Héctor, como decía Pires, tenemos que ir creciendo y entre todos ayudarnos a crecer. Yo creo que entre todos podemos ir aprendiendo. Aquí hay 15 formas de pensar diferentes, 15 a lo mejor ministerios diferentes, a lo mejor 15 vidas o cómo llegamos a Viña de una manera diferente, pero eso no cambia nuestro resultado, ¿no? El final no nos va a cambiar. A lo mejor cómo llegamos sí son diferentes, pero el final deben de ser igual, ¿no? Entonces debemos de ayudarnos a trabajar en el proceso, como decía el Kiwi, ¿no? El proceso a veces es difícil, ¿no? Y en el proceso a veces nos invitan mucho a que comentamos cosas que no son tan buenas, ¿no? Pero pues, y queremos adelantar los ciclos, ¿no? Queremos adelantar los finales. Y Dios tiene planes perfectos, ¿no? Y me gusta cómo es el orden de Dios, ¿no? Dios planeó cómo iba a ser todo y un día una cosa, otro día otra cosa. No se le ocurrió, ya pues, ahora voy a hacer las estrellas y bueno, unos pajaritos porque me sobró tiempo. No, yo creo que cuando hacemos estructuradas las cosas y las hacemos bien, los resultados pues van a ser buenos. ¿Sí? Pues no sé si tengan alguna petición, jóvenes, o algo para cerrar y oramos por todos. Todo bien. Bien. Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por este tiempo que nos permitiste estar reunidos, Señor, aún usando tecnología, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha acompañado, Señor, y estamos reunidos, Señor,
porque queremos aprender más de ti, Señor. Queremos aprender más de cómo poder crecer nuestra relación contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas a cada hombre, Señor, que hoy ha estado conectado, Señor, que ha sido fuente de inspiración, Señor, para que tú sigas actuando, Señor. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, que cuides de nosotros, Señor, que cuides nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes, Señor, a enfrentar, Señor, cada situación, Señor, que nos ayudes a tomar confiadamente esas piedras y derribar a esos gigantes, Señor, y que confiados en ti, Señor, no nos dé miedo, Señor. Apártanos, Señor, de todo temor, Señor. Quita todo espíritu de cobardía, Señor. Tu palabra es clara, que nos quitarás todo espíritu de cobardía, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que nos alejes de esa cobardía, Señor. Que podamos enfrentar las cosas como las enfrentó David, Señor, confiados en que tú estás con nosotros, Señor, y que te vamos a poner a ti por delante, Señor, pero desde siempre, Señor. Que a veces, Señor, cuando nos apartamos de ti, Señor, tú nos traigas otra vez de regreso, Señor. Que nos hables, Señor, y que nosotros queramos escuchar, Señor. Que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, Señor, no temamos porque sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que nos cuides, Señor, nos protejas, Señor. Que bendigas a nuestras familias, Señor. Que cuides, Señor, de cada uno, Señor, de las personas que dependen de nosotros. Que podamos ser buena guía, Señor, para nuestra esposa, Señor, para nuestros hijos, Señor, para nuestros vecinos, Señor. Que podamos ser un buen ejemplo, Señor, para nuestra sociedad, Señor, y para nuestra iglesia, Señor. Que podamos inspirar a otros hombres, Señor, y a otras personas, Señor, a tener un mejor futuro contigo, Señor. Y si no te conocen, Señor, que quieran tener un futuro contigo, Padre Santo. Que podamos ser buenos ejemplos, Señor, para otras personas, Padre. Te lo pedimos, Señor, por las personas que no se pudieron conectar, Señor, que después puedan entrar a este grupo, Señor, y puedan compartir sus experiencias, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, que bendigas y cuides, Señor, a cada persona que ha estado enferma, Señor, que tú lo sanes, Señor. Sabemos que esta situación, Señor, ha habido, Señor, mucha gente enferma, hemos tenido pérdidas, ha habido gente que ha muerto, Señor, pero yo te pido que tú les des paz, Señor, que tú les des tranquilidad, Señor, y que tú sanes, Señor, a los enfermos, Señor, que protejas a los médicos, Señor, que tú cuides de ellos, Señor. Y Señor, yo te pido también que a todas las personas que tienen que tomar decisiones, tomen buenas decisiones, Señor. Que tomen un tiempo, Señor, para poner esos proyectos o esas decisiones ante ti, Señor, y que escuchen, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Pues jóvenes, yo me eché mi cafecito bien a gusto. Muy bien. Kiwis,